Hola amigos de Canal 80, ¿cómo se encuentran? Soy su amigo Omar Rosales y nos encontramos, ya lo saben, en esta sección que se llama Motivando Atlítico. Y la verdad, para mí es un gusto tener pues un gran amigo y sobre todo también alguien que ya tiene bastante trayectoria. Mucha gente lo conoció estando en Puebla, también de inicio en Atlítico, después en Puebla y luego otra vez regresa aquí al origen. Todos regresamos al origen, ¿no? Y pues bueno, Marco Antonio Figueroa, la verdad para mí es un gusto que estés aquí con nosotros y que compartas parte de tu historia. ¿Cómo estás, hermano? Omar, pues muy contento de, pues de estar compartiendo ahorita este espacio contigo, y pues bien aquí a la orden. Oye, hermano, pues primero, recuerda que esta señal llega a Atlítico y toda la región de la Mixteca, entonces me gustaría más o menos que nos ayudes con una reseña de quién es Marco Antonio Figueroa, por favor. Bueno, pues, Nehuanutoca, Xinacantecutli, Zompantlitzin, yo soy Marco Antonio Figueroa, mi nombre dentro de la tradición mexica es Xinacantecutli, Zompantlitzin. Pertenecemos a un movimiento de resurgimiento del pensamiento mexica que se llama Altepet Mexica. Es un movimiento a nivel nacional y pues parte de ese trabajo, del trabajo que hacemos ahí en el Altepet Mexica es pues nos dedicamos, ¿no?, de lleno, como es como nuestro proyecto de vida actualmente, claro, todo lo relacionado al estudio, la investigación, la práctica, la difusión, la transmisión de lo relacionado a las tradiciones guerreras ancestrales del México antiguo. Okay. Sí, y es muy importante resaltarlo porque tú, bueno, en la escuela que es un Zompantli, ¿no? O sea, también tu misión o la visión del lugar, pues es combinar toda esta cuestión mexica, ¿no? Todas las raíces originarias y también igual una identidad dentro de las artes marciales, ¿no? Creo que es muy importante porque no solamente es el arte marcial como tal, sino cómo se conjuga con nuestras raíces, ¿no? Creo que eso es también algo muy destacable, ¿no? Sí, pues mira, yo lo viví de manera así personal, ¿no? Con mis hijos, de chiquitos, de muy pequeñitos, ellos practicaban un arte marcial extranjero y pues al paso del tiempo, cuando fuimos teniendo acercamiento, ¿no?, con la tradición mexicana, ¿no?, antigua, pues descubrimos que hay todo un sistema, toda una estructura de valores bien importante, bien impresionante. Claro. Y muchas veces eso lo buscamos como afuera, ¿no? Como en el extranjero. Pensamos que lo de afuera es lo que tiene que realizarse y a veces no vemos hacia adentro, ¿no? Así es. Entonces, pues en este caminar, ¿no?, que hemos tenido dentro le llaman la Mexicayot, que es como ese corazón, ¿no?, de nuestras raíces, pues, ¿no? Claro. Pues hemos descubierto que hay un conocimiento profundo relacionado al proceso del desarrollo humano, pues increíble, ¿no? Hay ceremonias, rituales, conocimientos muy, muy fuertes que busca el extranjero, ¿no? Que se ha llevado gente del extranjero y que eso lo ha aplicado en otros países, ¿no? En otros rubros, ¿no? Y pues ha de hecho países poderosos con conocimiento mexicano antiguo y nosotros lo tenemos aquí, pero tenemos pues como un trauma social, ¿no? Después de la colonización, o en este proceso de colonización que todavía está vivo, pues a los jovencitos, a los niños, pues se nos enseña, ¿no?, desde pequeñitos a rechazar lo nuestro, ¿no? A sentirnos, claro, como avergonzados de lo nuestro, ¿no? Tantas expresiones que dicen, no, pues pareces indio, o ahora mejor ponte guaraches, o cara de nopal. Pues si supieras lo que significa el nopal y supieras todos los proyectos productivos, ¿no?, que hay a través del nopal y el oro que, claro, es el nopal, pues dices, no, pues claro que tengo cara de nopal, ¿no? O cara de maguey, ¿no? Sí. Pero también tengo corazón de águila, también tengo corazón de jaguar. O sea, es bien importante para nosotros el retomar dentro de la sociedad. Parte del proyecto del Zompantli es cómo llevamos a la sociedad pues todo esto, ¿no? Esta identidad. Entonces, pues esa es parte del proyecto que tenemos nosotros ahí en el Zompantli. No, y es muy importante recalcarlo porque, como bien dices, ¿no?, siempre está ese estigma social, ¿no? También igual de no ver hacia nosotros. Pensamos que pues las artes marciales debe forzosamente por todo el cine y todo lo que han venido inculcando, pues viene de otros lugares, ¿no? Cuando, sí, en realidad, pues los mexicanos somos bien guerreros, ¿no? Y nuestra sangre de por sí, históricamente lo narra de esa forma.
Y yo creo que no hay mejor guerrero que un mexicano, ¿no? Y lo vemos a diario, digo, hablamos de artes marciales, todo eso, pero la esencia misma del mexicano es ser guerrero por naturaleza, ¿no? Y buscarle por donde se pueda, ¿no? Sí, pues mira, en el extranjero así nos ven como guerreros. Hace muchos años trabajaba yo en una empresa de telecomunicaciones y nos platicaban una anécdota, un compañero que fueron a Noruega. Okay. Y llegaron a una fábrica una empresa que se dedica a la fabricación de equipos de telecomunicaciones llegan los hermanos, ¿no? De allí, los compañeros de aquí de México, y ven a uno que es tlaxcalteca y pues traen todo el porte, ¿no? Originario, ¿no? Y dicen, no, pues era una sensación allá con las señoras con las mujeres de Noruega, ¿no? Dicen, un mexica. No, lo veían, un mexica, entonces un mexica, ¿dónde está? No, pues corrían a buscar al mexica, ¿no? Y tengo un maestro, ¿no? También que se dedica al arte marcial de Tailandia, pero él dice, es que nosotros no tenemos por qué parecernos a los tailandeses, nosotros somos mexicanos y tenemos raíces guerreras, ¿no? Claro. Entonces, aunque practiques un deporte extranjero, pues eso no quiere decir que, pues, ¿por qué en México somos el segundo país donde más se practica taekwondo? El segundo país donde más escuelas de Muay Boran, que es el arte marcial de Tailandia, hay. El segundo país donde más se practica Lima Lama, ¿no? Entonces, semillero de campeones mundiales de boxeo, o sea, no hay un mexicano que no conozca a otro mexicano guerrero. Sí. Entonces, eso lo traemos en la sangre. Perfecto. Le recordamos que estamos en Santa Insalata, ubicado aquí en la 4 Norte número 5, y agradecemos pues obviamente siempre las atenciones del gran equipo de Santa Insalata. Es una plática, pues vamos a estar hablando un poquito acerca de qué hay detrás, ¿no? de la persona, del instructor, sobre todo también igual porque es muy importante. A mí siempre me ha gustado arraigo que le has dado, esta identidad que le has dado, que es un arte marcial en donde no solamente cultivas el físico, sino también el alma, ¿no? La esencia de la persona. Ya lo habíamos platicado en una visita que tuvimos y la verdad es que vemos a los muchachos muy entusiasmados, hay clases ahorita vamos a platicar de todo lo que ofrece Son Pantry, pero es muy importante que ustedes se acerquen y sobre todo entiendan un poquito que no es solamente entrenar al cuerpo, o también es darle alma, ¿no? A las personas, una identidad, como bien lo dices. Y es muy importante que aquí, que estamos en esta plática aquí en Santa Insalata, es muy importante que ustedes conozcan más a fondo y que sepan, ¿no? Las alternativas, ¿no? Que no todo es, pues estas escuelas, ¿no? Que vienen con una idea más oriental, ¿no? Más de otros lados, que nosotros tenemos una identidad y que se puede llevar a cabo una filosofía junto con un entrenamiento bastante bueno. Pero vamos a platicar, a ver, Marco, platícanos, ¿cómo te iniciaste o cómo dijiste, no? Pues yo quiero dedicarme a esta situación. ¿Cómo empezó esa historia? Pues mira, hace unos años empecé a practicar deportes de combate porque cuando nacieron mis hijos, me sentía yo con la obligación de tener la capacidad de defenderlos, de cuidarlos. Okay. Entonces eso me encaminó a buscar, ¿no? El decir, oye, pues tengo que tener poder caminar con esa seguridad en la calle de que no me van a arrebatar a mi hija y me voy a quedar, pues así que ¿qué hago, no? O que le van a faltar el respeto a mi hijo, que puedo ser capaz de cuidarlos, ¿no? Okay. Entonces eso me lleva a iniciar como un camino en la búsqueda, ¿no? De mi formación personal. Estuve practicando algunos deportes de combate, inicié con algunos deportes de combate, no encontraba yo eso, ¿no? Como eso que yo buscaba, ¿no? Después de algunos años de estar practicando diversas actividades en deportes de combate, conozco, para mí, la primera arte marcial, ¿no? que conozco como tal, es el Muay Boran, que es el arte marcial de Tailandia. De Tailandia. Y algo completamente diferente. Y digo arte marcial porque una cosa es un deporte y otra cosa es el arte marcial. El arte marcial habla de una cultura, surge en una cultura, okay. Y el arte marcial o el guerrero que practica el arte marcial tiene como obligación el conocer, entender, amar y defender esa cultura. Claro. Por eso existen las artes marciales. Entonces, pues yo me apasioné de la cultura de Tailandia por mi maestro, ¿no? Yo decía, no, pues es que nos compartía historia,
aspectos religiosos, o sea, todo es todo un sistema de desarrollo humano. Okay. A la par que estamos pues en este camino, ¿no?, del arte marcial, por pura casualidad ahí con mi pareja, con mi esposa, ¿no?, Lupita, me dice, oye, vamos a un taller de danza mexica, que viene el Face. Ni ella ni yo sabíamos qué era eso, ¿no? Nada más fue nuevo. Así como que le llegó la invitación y pues vamos, ¿no? Entonces nosotros estábamos aquí en Atlisco y nos fuimos hasta Malucan, a Puebla. Ahí a la falda del cerro de Malucan, ahí claro. Estaba un taller de danza mexica que lo llevaba un maestro que se llama Tizoc. Bueno, se llama Tizoc, ¿no? Sigue siendo nuestro maestro. Y pues llegamos a la danza y ahí empezó otro rollo, ¿no? Entonces, por un lado, pues iba yo a entrenar a México con el maestro Gustavo Pérez, el arte marcial de Tailandia, y por otro lado estábamos practicando la danza mexica. La primera enseñanza que nos comparten ahí en ese taller de danza es que en la danza vamos a ver muchas formas. Dice, aquí vas a encontrar muchas formas. Algunos te van a enseñar una cosa, otros te van a enseñar otra cosa, y entonces pues no creas que alguien tiene como la verdad absoluta, ¿no? ¿Quieres conocer? ¿Quieres aprender? Tienes que caminar. Esa es la primera enseñanza. ¿Quieres aprender? Tienes que caminar. No van a venir los maestros a enseñarte. Los maestros están en las montañas, te los vas a encontrar en el desierto, te los vas a encontrar en las cuevas, ¿no? Y era así como, no lo sé, ¿no? Pero bueno, vamos a darle, ¿no? Vamos a ver qué onda. Y así empezó ese rollo. En la historia del arte marcial de Tailandia nos cuentan que precisamente el arte marcial se guardó con maestros que vivían en las montañas, que vivían en la selva, ¿no? Había algo de similitud. Y entonces empezó a haber cosas así en común. La danza como tal, pues no es un arte marcial, es una expresión, ¿no? Pues más como espiritual, pero yo veía que había algunas cosas que decía, pues lo que hay acá también lo veo acá. Y en ese caminar llegamos a una ceremonia que se hizo ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, y conocí a un maestro quien hoy es pues nuestro maestro, se llama Cuauhxicali Tepanahui. Él estaba promoviendo algo como arte marcial mexicano. Entonces dije, no manches, pues está bien interesante, ¿no? Y ya me acerqué y le pregunté, digo, oye, maestro, pues me interesa conocer de lo que usted pues está haciendo, ¿no? Está promoviendo. Y ya empezamos a ir a entrenar, ir a conocer del trabajo que él estaba realizando, y pues ya nos metimos a un mundo que para ese momento pues era completamente desconocido, ¿no? Para mí, y pues fue sorprendente ver que existe, que está vivo el arte marcial mexicano, ¿no? ¿Quiénes han resguardado los símbolos del pueblo mexica para que después de la conquista, en la historia nos hablan del pueblo mexica como hablar de los olmecas, los toltecas, los mexicas, llegaron los españoles y ¡pum! ¿Quién sabe qué les pasó a los mexicas, no? Ya, pues no, el pueblo mexica siempre ha estado vivo, y ¿no? Sigue vivo, ¿no? El pueblo mexica siempre ha estado, nunca nos hemos ido, siempre hemos estado aquí. Todos somos mexicas. Solo que nos dejamos de ver un tiempo, ¿no? Nos quitaron nuestros nombres, le quitaron el nombre a nuestras comunidades, le quitaron el nombre a nuestras formas de organización social, pero no todas. Seguimos yendo a comprar al tianguis, seguimos comiendo atole, tamale, ¿no? O sea, el compadrazgo, cuando decimos, pues güey, quiero que seas mi compadre. Eso ya es así. Eso es ancestral. Eso es antiguo, eso no es de la religioso, ¿no? Por decirlo católico, ¿no? Se integró, se sincretizó, pero eso es antiguo. Entonces, pues seguimos realizando muchas de las actividades ancestrales, pero no somos conscientes de que son cosas ancestrales, ¿no? Sí, realmente, siempre ha sido una conjugación, ¿no? De lo que nos han inculcado y lo que realmente somos, porque por naturaleza lo somos, ¿no? Sí. Y todas esas tradiciones ya lo traemos de raíz, ya no es algo que no los puedan quitar, porque pues somos de aquí, ¿no? Y es nuestro origen y nuestra cultura. Entonces, quieras o no, hay cosas muy milenarias que no sabemos, que como ahorita lo que estás mencionando, pero que lo seguimos haciendo inconscientemente, ¿no? ¿Por qué? Porque somos nosotros, ¿no? Es nuestro pueblo, nuestra identidad. Pero bueno, a ver, platícanos un poquito, ¿qué tenemos aquí? Pues mira, tómala.
Hoy sí está pesada. Ese es el juego de la pelota, ¿verdad? Ese es para el juego de pelota. Con la cadera, ¿no? El ulama de cadera. Pues igual eso es una práctica, su nombre original o su nombre ancestral es Ulamalistli, y al igual que muchas cosas, así como del arte marcial, ¿no? Le digo arte marcial para ponerlo en contexto, ¿no? En sí no es, no, como una no, disciplina, es como una disciplina. Es la tradición guerrera, ¿no? La tradición guerrera mexica. Pero así como las tradiciones guerreras se preservaron, no se desaparecieron. Igual el juego de pelota. El juego de pelota está registrado que existe desde la cultura olmeca. Pues es una práctica que se desarrolló desde hace miles de años y se fue heredando de una cultura a otra. Sí, porque de hecho entre culturas había enfrentamientos, ¿no? Hay pues la práctica antiguamente, pues nos comentan ahí algunos maestros que era no deportiva, sino más bien como ceremonial. Entonces, de hecho, incluso, dato curioso, que quien era el ganador lo sacrificaban, y muchos pensarían que es que el sacrificio para la cultura prehispánica era algo muy bueno, era una bendición, ¿no? Y pues los ganadores creo que incluso pues eran quien recibían el sacrificio y pues gustosos, ¿no? Mira, ese tema del sacrificio, eso lo vamos a encontrar en los libros de los frailes y viene el tema del sacrificio, está documentado históricamente. Por ejemplo, Hernán Cortés nunca en ningún escrito menciona él haber presenciado un sacrificio humano. Los sacrificios los documentan después de la entrega de Tenochtitlan, en el proceso de colonización. Empiezan a escribir que había sacrificios. Entonces, ¿por qué se escribe esto de los sacrificios? En la historia dicen, encuentran un cuerpo, o sea, se encuentran aquí en Atlisco, encontraron unos cuerpos, y dicen, había sacrificios, o sea, parecía que no había muertes naturales, ¿no? O sea, todos los cuerpos encontrados eran de sacrificios. Sacrificios. Encuentran una vasija de sacrificios. Encuentran la pelota, sacrificio, ¿no? O sea, todo es sacrificio, pero tiene una connotación por la cual justificaron los españoles el aniquilar a los pueblos, porque hacían sacrificios humanos. Entonces la iglesia permitía, o sea, era como un mandato, el que si hacían sacrificios humanos o comían carne humana, tenían que ser eliminados. Entonces dicen, y de aquí soy, papá. Sí, están haciendo sacrificios, tracas, ¿no? Y entonces, por eso es que se vuelve ese tema de los sacrificios parte de la historia. El sacrificio en el juego de pelota y en el desarrollo humano, en la cosmovisión mexica, sí se habla de algo parecido al sacrificio. No existe esa palabra en náhuatl, ¿no? Para empezar, o sea, no vas a encontrar un sinónimo de sacrificio en náhuatl, ¿sale? ¿En serio? No sé, es una palabra que no existe, ¿no? Entonces, pues no había sacrificios, ¿no? Es como decir emperador. No, había tlatoanis, y el tlatoani no tiene nada que ver con un emperador. Sí, ¿no? Pero bueno, el tema del juego de pelota era que para poder jugar, los guerreros que tenían el honor de representar al pueblo en el juego de pelota, tenían que haber hecho un sacrificio. Y hay una estela allá que nos enseñaron allá en Guerrero, de un jugador de pelota que precisamente está preparándose para el juego de pelota, y en vez de cabeza le salen 7 serpientes. Si tú ves ese monolito y lo ves, la descripción que hace Lina dice que es un decapitado y que le salen chorros de sangre. El lenguaje náhuatl no es literal. El pensamiento náhuatl no es literal. Entonces, pues si plasman algo en un petrograbado, pues tampoco es literal, sí, porque el pensamiento náhuatl no es literal. Entonces, si tú ves a un cuerpo que no tiene cabeza, no es que a ese cuerpo le quitaron la cabeza y lo están dibujando como le quitaron la cabeza, no, están hablando, es una enseñanza, una mostlis, que tienen un conocimiento profundo. Esa es la escritura náhuatl, ¿no? Sí, no era como tal gráfica, ¿no? Sino más bien era una situación más de
pues más filosófica, ¿no? Así es, así es. Sí, de eso también igual, porque hay mucha desinformación también de eso. Pero bueno, la verdad, pues es muy interesante toda esta plática. La verdad es que siempre que estamos platicando, siempre nos podemos pasar los señores, porque es muy importante ver esta parte, ¿no? La distinción de que, bueno, en Zompantli no es solamente una escuela de artes marciales, ¿no? Bueno, una disciplina, sino también igual es una filosofía y volver a tener esa identidad. Platícanos un poquito más acerca de Zompantli. Pues mira, la escuela de combate Zompantli, nos enfocamos a los deportes de combate. Y nuestra estructura central, ¿no? Como nuestra columna vertebral, es el arte marcial mexicano, ¿no? El Yauyoctli, ¿no? O sea, es como que la base. Pero con esa base nos enfocamos a los deportes de combate modernos, ¿no? Tenemos horarios donde nos enfocamos al entrenamiento para boxeo, para kickboxing, para MMA, y tenemos un horario de entrenamiento también de juego de pelota, de ulama, que actualmente se practica de manera deportiva. Hay también pertenecemos a la federación de la FEMU, que es la Federación de Ulama de Cadera, y lo difundimos como un deporte, pero nosotros en el Zompantli, aparte de hacerlo como deporte, lo integramos como parte de nuestro entrenamiento para los deportes de combate. Ok, perfecto. ¿Y en dónde están ubicados? ¿Qué horarios están teniendo? Pues así como para encontrarnos fácilmente, estamos en donde está la estación del Oro de ferrocarriles, atrasito a media cuadra. Entonces es como una referencia. Nos pueden encontrar en redes sociales, nos pueden buscar, googlear como Zompantli Atlisco, y luego les va a aparecer la página de Facebook o la ubicación ahí de Google. ¿Número de contacto hay? Sí, es el 2223-019071. Nos pueden echar una llamada, nos pueden contactar por WhatsApp. Ahorita, este mes de agosto, tenemos una promoción del 50% en la primera mensualidad, el 50% de descuento en la primera mensualidad. Entonces, órale, pues ahí para está. que aprovechen las vacaciones. Sí, la verdad, pues ahí está, amigos. De verdad, aprovechen esta promoción, 50% de descuento ahí con Zompantli. La verdad es que les repito, vale mucho la pena, porque, digo, desde muy jóvenes, ¿qué edades admiten desde lo más joven? Tenemos una clase de niños, ahí son de 6 a 12 años, y ya ese es el único horario que tenemos de niños, ¿no? Los días lunes, miércoles y viernes de 4 a 5, y de 5 en adelante y en la mañana son horarios mixtos, que son de 12 años para arriba. Pues es mixto. Sí. Perfecto, pues ahí está, amigos de Canal 80, de verdad vale mucho la pena que ustedes se acerquen a Zompantli, también el buen Marco Antonio Figueroa, la verdad vale mucho la pena, y sobre todo también igual que conozcan un poquito más de esta pues arte marcial mexicano, y sobre todo también igual pues que se acerquen y vean todas las posibilidades y todo lo que ofrece Zompantli. La verdad yo se lo recomiendo bastante. Y pues bueno, Marco, pues muchísimas gracias. Al contrario, Omar, pues gracias a ti por el espacio. Más nos gustaría estar aquí, plática, la verdad, pero es mejor así. También igual vamos abarcando temas. Me gustaría también después invitarte para ya abordar a lo mejor otros temas más enfocados a esto, pero era muy